una sombra se alza sobre la antigua Atenas, una ciudad que respira filosofía, política y arte. En cada esquina se escuchan debates apasionados, mientras la mente de los ciudadanos se enfrentan a dilemas profundos sobre la verdad, la justicia y el poder. Entre los más sonados de estos debates, surge un grupo de pensadores que desafían la moral tradicional, que retuercen la verdad y se enorgullecen de su habilidad para convencer a cualquier interlocutor. Son los sofistas. A través de los pliegues de la historia, los sofistas han sido tanto admirados como vilipendiados. Mientras algunos los consideraban maestros de la sabiduría, otros los ven como traficantes de mentiras, hombres que venden la verdad al mejor postor. Pero ¿quiénes eran realmente? ¿Qué es lo que proponían y por qué sus nombres aún resuenan en las discusiones filosóficas milenios después? El término sofista proviene de la palabra griega sophos, que significa sabio. En sus inicios, este apelativo no tenía las connotaciones negativas que más tarde adquiriría. Durante el siglo V a.C., los sofistas eran maestros del arte de la retórica y el razonamiento, expertos en enseñar a los jóvenes de las élites atenienses cómo dominar el discurso, ganar debates y ascender en la política. Eran, en cierto modo, los primeros profesionales de la educación. Pero también algo más, vendían el conocimiento y las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en la democracia ateniense. Para una Atenas que se encontraba en el apogeo de su poder político y cultural, la habilidad para influir en la asamblea, defenderse en los tribunales o simplemente ganar una discusión en el ágora no era una cuestión de erudición filosófica, sino de supervivencia. Así, los sofistas ofrecían un producto invaluable, no enseñaban lo que era la verdad, sino cómo parecer que se tenía razón, un arte más práctico que la mera búsqueda de lo absoluto. Entre los sofistas más célebres, el nombre de Protágoras de Abdera se erige con fuerza, con su célebre frase: «El hombre es la medida de todas las cosas». Protágoras proponía una visión relativista del mundo. Para él, no existía una verdad objetiva. Lo que es verdad para una persona puede no serlo para otra. Este enfoque fue revolucionario para su tiempo y quizá por ello causó tanto revuelo en Atenas. El relativismo de Protágoras pone en cuestión las normas universales. Si cada individuo define su propia verdad, entonces, ¿qué lugar ocupa la justicia? ¿Cómo gobernar en una sociedad en la que no todos comparten los mismos valores? Protágoras, en lugar de rehuir estas preguntas, las abrazó. En sus enseñanzas, alentaba a los jóvenes a desarrollar el arte de la persuasión, no para encontrar la verdad, sino para imponer su versión de ella en la mente de otros. Así, la verdad se convertía en un arma, un instrumento de poder. En el fondo, Protágoras no negaba la existencia de dioses o de algún orden divino, pero los apartaba de su campo de estudio. La vida cotidiana y las decisiones humanas no debían ser juzgadas por principios divinos, sino por las experiencias individuales y las realidades de cada situación. Con Protágoras, la filosofía dejó de ser el refugio de los sabios abstractos para convertirse en una herramienta práctica de la vida urbana. Si Protágoras sentaba las bases del relativismo, Gorgias, de Leontinos, levantó la retórica a un extremo aún más audaz. Para Gorgias, el lenguaje tenía el poder de crear realidades. Su trabajo sobre la naturaleza o lo que no es quizás uno de los textos más radicales de la filosofía sofista. Gorgias sostenía tres afirmaciones impactantes. La primera, nada existe. La segunda, si algo existiera, no podría ser conocido. Y la tercera, y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Estas afirmaciones parecen casi nihilistas,
Pero en su esencia, Gorgias no estaba sugiriendo que el mundo no existiera literalmente, sino que cualquier intento de descubrirlo o entenderlo está inevitablemente limitado por el lenguaje y el pensamiento humano. El lenguaje, según él, era como un hechizo que podía convencer a otros de realidades que no existían. El poder del discurso, en las manos de Gorgias, se convertía en una forma de magia. Para él, no importaba tanto lo que era real, sino lo que se podía hacer creer a otros. Y este poder de convencimiento, en una sociedad democrática como la de Atenas, era inmensamente valioso. Hipias de Élide era un hombre versátil. En una época en la que los conocimientos estaban compartimentados, Hipias se destacaba por su amplio dominio de diversas disciplinas, desde las matemáticas y la astronomía hasta la poesía y la política. Era, sin duda, un polímata y representaba a una figura ideal de los sofistas, quienes se enorgullecían de su capacidad para abordar múltiples temas con fluidez y destreza. Sin embargo, lo que distinguía a Hipias no era solo su vasto conocimiento, sino también su habilidad para utilizar ese saber en contextos prácticos. A menudo se le veía impartiendo lecciones que abarcaban desde la teoría filosófica hasta la vida cotidiana. Para Hipias, la educación no debía centrarse solo en lo abstracto, sino también en lo concreto y lo útil. Este enfoque versátil de Hipias lo hacía valioso para las élites atenienses, que necesitaban tanto el conocimiento filosófico como las habilidades prácticas para sobresalir en la política. Su método, por tanto, no consistía únicamente en enseñar principios éticos o morales, sino también en cómo aplicar esos principios en el tumulto de la vida pública. El ascenso de los sofistas, sin embargo, no fue bien recibido por todos. Sócrates, que vivía y enseñaba en Atenas durante la misma época, fue uno de sus más duros críticos. Para Sócrates, los sofistas no eran verdaderos buscadores de la verdad, sino mercaderes del engaño. Les reprochaba que no tuvieran principios sólidos y que su relativismo moral y epistemológico condujera a una sociedad sin dirección. Mientras que los sofistas enseñaban cómo ganar debates, Sócrates defendía la importancia de la virtud y la búsqueda genuina de la verdad. No le interesaba ganar una discusión, sino llegar a un entendimiento más profundo sobre la justicia, la belleza y el bien. Este choque de valores lo llevó a enfrentarse frecuentemente con los sofistas, a quienes consideraba responsables de la decadencia moral de Atenas. Platón, discípulo de Sócrates, llevó esta crítica aún más lejos. En su obra Gorgias, Platón retrata a los sofistas como charlatanes que distorsionan la verdad y venden sus habilidades retóricas como si fueran sabiduría. Para Platón, la verdadera filosofía no consistía en persuadir a los demás, sino en descubrir las verdades eternas que subyacen en la realidad. Pese a las críticas de Sócrates, Platón y otros, los sofistas dejaron una marca indeleble en la historia del pensamiento. Su enfoque en el poder de la retórica influyó profundamente en el desarrollo de la filosofía posterior, y su relativismo abrió la puerta a discusiones sobre la naturaleza del conocimiento, la moral y la justicia. Además, su defensa de la educación como un medio para lograr el éxito personal y político preparó el terreno para muchas de las prácticas pedagógicas que aún hoy se utilizan. Aunque la palabra sofista ha adquirido con el tiempo connotaciones negativas, su legado sigue siendo objeto de debate y estudio. Hoy en día, cuando miramos hacia atrás a los sofistas, podemos ver en ellos tanto la brillantez como la oscuridad de la retórica. En un mundo en el que la verdad se vuelve cada vez más fluida, donde la persuasión a menudo reemplaza la objetividad, los sofistas se nos presentan como precursores de los tiempos modernos. Tal vez, como argumentaba Protágoras, cada uno de nosotros es realmente la medida de todas las cosas, o quizás, como sospechaba Sócrates, necesitamos algo más firme para guiarnos. Sea cual sea la respuesta, los sofistas nos recordaron que, al final,
El poder del lenguaje no está solo en las palabras que se dicen, sino en cómo las utilizamos para transformar el mundo a nuestro alrededor.